donde puede uno ayudar más al prójimo es ser bombero. Porque no hay distinción, queda con rico, queda con pobre, sale uno, no importa nada, sale. Y esa es una cosa muy limpia que tiene uno dentro de su alma, de poder ayudar a Yo ingresé, bueno, vivía naturalmente en la población Los Nogales. Una vecina del frente de mi casa me dijo: Toñito, tú que eres tan tranquilo, ¿por qué no vas a entrar a los bomberos? Y me dijo. Y yo le dije: ¿bomberos? ¿Dónde? Hoy sí se están formando una compañía de bomberos. Hoy día se reúnen ahí en la esquina, en la casa de don Luis Soto, y se van a reunir y tirando ideas, a armar ideas para formar la compañía. Y yo fui esa noche. Habían como 15 o 20 personas y me inscribieron. Me inscribió, era en esa ocasión secretario don Pedro Armijo Vargas, uno de los fundadores. Y de ahí comencé pues, hasta el día de hoy en la Brigada Nogales, brigada número 1 y 16ª compañía. Tocó la casualidad que al cambio de mi familia a la población Alberto Rizo Patrón Barredo, hubieron unos incendios muy importantes que hacían que necesaria la concurrencia de las bombas, y estas se demoraban un poco por lo lejos que estaban. El barrio era campamentos que venían de vuelta a Santiago de aquel terremoto del año 60. Nosotros nacimos en 63. Y ahí estábamos y nos juntamos los más jóvenes, atraída por esos eventos, a formar una brigada de bomberos que nos pudiera servir a la comunidad a salir adelante con esos eventos, que eran bastante cuantiosos. Tenía 17 años, tenía un club deportivo en la Vía de los Castaños, que está al lado del cuartel antiguo de la bomba. Y empezaban a correr la ola que querían formar una compañía de bomberos. Entonces casi todos los del club deportivo se inscribieron para bomberos. Entonces yo, como estaba en el equipo, me inscribí. Y después tuve la suerte cuando reconocieron la brigada, yo justo cumplí los 18 años. O sea, la compañía yo cumplo igual que la compañía. El 6 de septiembre, yo cumplí los 18 y fue reconocida el 6 de septiembre. Y fundadores, íbamos a ser poquitos fundadores de la compañía. Y yo propuse que cuando lo reconocieron como brigada, que fueran todos los fundadores. Y ahí entró casi todas las personas que habían en ese momento. El sector aquí en Lo Barnechea, digamos en el pueblito de Barnechea, la mayoría eran fundos. La mayoría de las calles eran de tierra. Lógicamente, como la compañía más cerca de bomberos que había era la 15, que estaba en el bosque, cuando se quemaba una casa, lógicamente casi se quemaba entera y esperamos que llegara la 15, o si no, la misma gente, como eran todos trabajadores, ellos usaban sus palas y ellos ayudaban a apagar. El cuerpo de bomberos empezó a crear brigadas porque necesitaba tener más compañía en este sector que estaba creciendo. Y se dirigieron al sector de San Enrique.
Pero en el San Enrique no fueron bien recibidos, así que se vinieron aquí a Los Barnechea y fueron recibidos por, digamos, bien derecho por el Club Católica, que es un club deportivo, y de ahí se acercaron a ellos y también el presidente, que era don Raúl Castro, que era el presidente de la Junta de Vecinos, se interesó mucho, que nos ayudó mucho, y de hecho no fue nunca hombre tampoco. Y de ahí se gestó la idea de tener una brigada aquí en Los Barnechea. Y se fue allegando gente, interesando, y así se fue formando, tomando interesados en la brigada de bomberos Los Nogales, lo que la gente la idea se decía fue una compañía, porque se demoraba mucho en llegar de acá, de ese lugar a donde estaban sus cuarteles a nuestro barrio. Así que, y nosotros éramos una población muy grande y muy pobre. Y empezamos un día a conversar y a fijar fechas para formar finalmente la fundación de una brigada de bomberos que pudiera servir a la comunidad cercana y como para ayudar en la extinción de fuego que eran de poblaciones marginales y de construcción muy combustible. Y ahí empecé como bombero, como brigadier. Yo casi entregué toda mi juventud a la bomba. Era un fanático de los bomberos. Vivíamos en la bomba. Y después hice una antigüedad, yo quedé la número 12. ¿Por qué? Los primeros lugares lo ocuparon todos los que hayan sido bomberos. Por ser don Carlos fue capitán porque había sido bombero, de la cisterna era bombero. El director, que él empezó, Merino, él empezó a hacer el movimiento, a hacer la compañía. Empezaron a ruedar personas y de eso don Delfín Besares, que de hecho fue nuestro primer director, que también era una persona influyente aquí en el pueblo, digamos, junto con don Raúl Castro, que era el presidente de la Junta de Vecinos. Ellos empezaron a gestionar y a buscar gente. De ahí se hacían las reuniones en la casa de don Delfín, también en la casa de don Humberto Silva de Nega, que hay uno de los cuadros de él que también fue fundador, y en la casa de don Tuto, del capitán, que era don Augusto Mayra, que después fue capitán, digamos. Llegamos y conocimos y nació este movimiento bomberil con unas enormes cantidades de dificultades, como ustedes podrán entender, cuando no éramos nada y queríamos mucho para autoprotegernos, porque se nos quemaba, no fue una sola vez, fueron varias veces que se quemaron viviendas por el exceso, por la memoria de las compañías. Está muy lejana de nuestro barrio. Hasta ese minuto nosotros éramos siempre gentes que no sabíamos mucho de lo que era bombero. Había la gente que nos estaba ayudando, eran conocedoras del sistema, del tema, y nos ayudó bastante. Quinto Normal nos facilitó Cotona, Cisterna, nos facilitó gente con más experiencia, Maipú también, y Santiago, con un par de hombres o 3 hombres de mucha fuerza, como Santiago Ferreiro Merino, como Julio Pau Rubio, y así nos fuimos entrando en esto de bomberos de una comunidad. Porque después querían formar el cuerpo bombero de Las Condes, ¿ya? Y se citó una reunión y don Carlos avisó a la comandancia que estaban formando el cuerpo bombero de Las Condes. Y ahí quedó la escoba. Salieron expulsados. Yo como era estudiante y no estaba muy metido, a mí me suspendieron por 3 meses. Es que nosotros, como éramos lolos, cabros, lo guiábamos por los mayores. Claro que lo que contaban entusiasmados, que iban a hacer un helipuerto y todas esas cosas, que íbamos a tener bomba luego, y todos estaban entusiasmados, todos los citados, todos fuimos.
Y las primeras reuniones se basaban en cosas que se tenían que conseguir, pues de hecho se empezaron a conseguir y hablaban con la MUNI y se consiguieron un terreno y empezaron a edificar, lógicamente que hablaban también con las autoridades del cuerpo y de hecho cuando ya logramos pasar a hacer compañía, nosotros teníamos gran trabajo hecho ya, pues ya teníamos el cuartel casi terminado, era un cuartel de madera, pero era muy bonito y muy acogedor. Y las máquinas lógicamente las pasó el cuerpo. Y por ahí se consiguieron de que nos pasaran de ese material dado de baja de la institución, que eran mangueras de 70 y 50 de lona, gemelos, trifulca de bronce, pitones de esa índole. Esto se llama reducciones que le llamamos nosotros. Así que así fue a tomar cuerpo, y nosotros los que iban engrosando la fila de la brigada llegamos a 40, 50, hasta 60 veces. Bueno, y la gente se reunía a ver a los bomberos. Era la atención, porque como ya habían visto en nuestra población un par de veces que había mención, era una novedad para nuestra gente normales ver a una compañía de bomberos y a nosotros ver a los bomberos. Y así fuimos tomando verdaderamente crecimiento, avanzando. Pensar en ser una brigada, una formación bomberil dentro del Cuerpo Bombero de Santiago era una cosa mayor, una cosa impensada. Pero se formó, empezamos con la gente que había, se formó nuestra gente que nos guió, que fue a conversar con la comandancia. Bueno, hubieron puntos buenos y puntos más o menos, y finalmente se llegó a una reunión 10 días después, en la cual se nos recibió, y la comandancia fue muy inteligente, porque estaba sabiendo que la población se le escapaba de las manos. Nació la circunvalación Vespucio, en donde había mucho campamento. Todas las comunas estaban necesitando una ayuda. Entonces Santiago no fue excluyente de aquello. Íbamos todos los llamados como teníamos esa radio antigua. Teníamos una radio en el cuartel y un teléfono, y ahí íbamos en vehículos particulares. Y después algunos voluntarios tenían vehículos y tripulamos, por ser el Gutiérrez, no sé si han salido, tenía así como un auto de carrera y atrás tenía un carrito, y nosotros ahí echábamos tiras y salíamos a los llamados con la 15. Un voluntario tiene un auto así como tipo Fórmula 1, pero Fórmula 3, y nosotros íbamos, afinábamos los fierros atrás, 2 personas en un auto de esos, pero cargábamos todo. Y así empezamos. Puro entusiasmo al principio. Era una construcción de adobe muy vieja, así que la echaban abajo y ahí empezaron a construir un cuartel que era de madera. Y fue construido por los mismos bomberos. En las tardes, después de sus trabajos, iban al cuartel y seguían construyéndolo hasta que se logró armar. Después hicieron una guardia, después empezaron a adquirir material menor, tiras, pitones, unión de grifo, llave de grifo, y de hecho hay una historia que se cuenta que se quemó una casa a media cuadra del cuartel y los bomberos fueron y transportaron todo el material en carretilla, y de ahí cuando la compañía de bomberos, que la 15, la que llegó primero, ya llegaron, ellos ya tenían armado algo. Y otra historia que se cuenta, que para la risa, que después nos robaron nuestra bomba que teníamos, que era una cardilla. Cuando llegué no había nada de nada. Las ganas teníamos de formar una compañía de bomberos, como hacía la gente de la revolución, para autodefenderse de los probables incendios. Y en esos años, ahí mismo donde estábamos nosotros, pasaba un canal abierto. En toda la inmundicia de las industrias que hay para allá. Te ubica más o menos donde están los gasómetros. Ahí, esa es la calle Antofagasta. Y todo eso, la población local está abierta.
Después, en el año, no sé, 50 y tanto, sería, vino en el gobierno de Gonzalo Videla, vino la señora de él a inaugurar un puente que se hizo porque pasábamos por las canoas donde pasaba el agua de un lado a otro para los riegos del fondo de los nogales, que se llamaba originalmente el fondo. Cuando llegamos nosotros ahí en los años 50 en el sur, no sé otra cosa, pero era mucho nogal. Bueno, eso es parte de lo que los comienzos que tuvo la brigada Los Nogales. Empezaron nuestros trabajos con las diversas compañías más cercanas que teníamos nosotros en el sector. Para nosotros, la brigada Cerrillos, en un principio, se nos mostró la 11, la 9ª, la 6ª, todas las compañías cercanas a nuestro radio, a darnos el apoyo y empezar a trabajar como tal. Ya sea recogiendo mangueras, recogiendo tiras, como le llamamos, bajando pollo, interviniendo en las acciones, inclusive prestándonos material de vestir, como ser cotones, y cuánta ropa nos echamos a perder nosotros tratando de estar ahí en el acto mismo y servir, y todo eso fue una experiencia grande para nosotros, y salir y formarnos. Inconscientemente estaba en nosotros naciendo la chispa de ser unos bomberos a futuro. No, la primera reunión se ocupaba del colegio de los frentes, el frente del cuartel antiguo, que también no había nada y eso eran puros postreros. No había, todo lo consiguió Merino. Él hizo el colegio, consiguió el colegio después el cuartel. Y el cuartel era un galpón con esas planchas de zinc cerrado. Y tenía división adentro, tenía una oficina, y 2 oficinas y una para la guardia nocturna. Y el baño, por supuesto. Y después había unos camarotes, porque al principio dormían con unos tablones que hacían los primeros guardianes. Yo no fui de los primeros. Y ese fue el primer cuartel que tuvimos. Teníamos teléfono, eso sí. El cuartel viejo era chiquitito, pero era muy acogedor. Tenía una chimenea, de hecho para el invierno la usábamos mucho. Se le hizo primero una sala para una máquina principal y después al lado se construyó otra sala para una futura máquina que después nos llegó un transporte. Era un cuartel con una guardia para 8 guardianes. Teníamos una cocina, un pequeño sala de estar, digamos, para los bomberos de afuera y una casa para un cuartelero. Como brigada 1 tuvimos poco tiempo, un par de años. Ahí nos llegó la primera bomba, que una de esas que tenían de reserva, que eran las McHale. O sea, estuvo como 2 años en servicio porque todavía estaban en condiciones. Nos llegó a nosotros, ya en esos años ya estaba naturalmente la brigada 12 Cerrillos, también le entregaron una bomba. Nosotros logramos tener medianamente un cuartel, casas habitación, en donde podíamos instalarnos con nuestras pequeñas cosas. Nuestras pequeñas cosas fueron un par de tres bancas, un escritorio, un mueble y nada más. Ese fue el comienzo de la 17. Nosotros nacimos de esa forma, con una precariedad tremenda, y cuando después fue la oficialidad que teníamos, nombrada en el día de la fundación, hablar con el cuerpo en qué forma podíamos nosotros trabajar y en qué forma podíamos salir adelante. Nos entendieron, nos permitieron. Un incendio que fui a cargo ahí en Los Castillos, que se quemó
había un supermercado ahí y empezó a quemarse y después a mí me llamaba la comandancia porque no habíamos dado la alarma, pero salía puro humo, no salía ya. Y nosotros no podíamos entrar porque no teníamos equipo autónomo. Nosotros, ¿cómo sería la ignorancia? Y cuando se metían los bomberos con equipos de la otra compañía y sonaba un pito, nosotros salíamos arrancando y pensábamos que iba a explotar algo y era un pito que avisaba que se terminó el oxígeno. Y de ahí los dieron unos equipos para poder trabajar en caso de emergencia, sí. Pero en esa época no teníamos ni equipo, no podíamos entrar ni bajar abajo, no sabíamos que se estaba quemando. Éramos ignorantes en ese sentido de los equipos autónomos y después a mí, que era Sala era el comandante, pues me citaban como yo estaba a cargo, me citaban a la comandancia, ¿por qué me había dado la alarma? Le expliqué lo mismo, que salía puro humo, pero no sabíamos lo que se estaba quemando, no teníamos equipo para entrar. De los bomberos fundadores que yo conocí, bueno, está Johnny Bromley, Humberto Silva, don Ramón Mesa, Luis González, que todavía lo tenemos, y don Ernesto Trancoso, que se nos fue hace poco. Personas muy, pero muy humanas, me enseñarán harto, sobre todo a mí me enseñó mucho don Ramón Mesa, y de hecho don Ramón Mesa fue el que me postuló a capitán, y historia de ellos hay harta, pues, sí, además que eran, de hecho pasaban mucho en el cuartel, y historia de cuando llegaban a un llamado, empezaban a armar y se dieron cuenta que el agua no llegaba y habían puesto un pitón en la misma tira, 2 bomberos. Después que nos dio instrucción la 11ª, el comandante Casanova nos autorizó, cuando ya teníamos una instrucción y toda cierta idea de los bomberos, trabajando, nos autorizó que fuéramos a los incendios donde iba la 11, porque la 11 pasó a ser madrina de nosotros. Hasta que nos fuimos formando como una institución. Llegaron unos uniformes largos, larguísimos, más abajo de la rodilla, parecíamos curas. Llegaron con esfuerzo por aquí y por allá, una sirena. Fue emocionante. La sirena fue una cuestión muy emocionante. Y ahí empezamos a sentir una sensación bomberil. Teníamos cuartel antiguo, teníamos la bomba Opel, pero no estábamos en servicio, todavía no estábamos en servicio, la teníamos ahí y salió un llamado en los locales que están ahí, que están cerquita, a 2 cuadras. Y empezó a quemar y nosotros éramos bomberos y nos decían, no, nosotros no pudimos salir. Y yo estaba a cargo. Y se pasaba en la bomba. Y estaba Miguel Silva, que estaba haciendo, ¿qué hacemos? Ya, salgámonos. Y salimos al llamado sin autorización de nadie. Y ahí empezamos a trabajar y llegaron las otras bombas. Y salimos al llamado y después dieron la alarma de incendio y tal. Y después el Cueva era el comandante. Y después me dijo, la cagadita que te mandaste, que es una cagada bien hecha. Pues. Ahí también me salvé. Me salvé también. Es que habríamos quedado mal los bomberos, estando en una compañía de una cuadra, por decirte, y no sale el llamado. Bueno, los inicios de la Guardia Nocturna, nosotros, gracias a Dios, en esos años que éramos muy poquitos bomberos, éramos, no sé, pues estábamos entre 25 y 30 casi siempre, pero los bomberos eran bien agarrados y tuvimos bomberos que tuvieron mucho tiempo en la Guardia. De hecho, Juan Tapia estuvo 11 años, otros están entonces, había que, no sé, por decir algo, había que matar a uno de ellos para poder entrar a la Guardia. Hay un estandarte que es verde, el estandarte de brigada, eso lo donó, ¿cuánto se llama? Don Alejandro Sensacua Pérez. Más encima, el señor Sensacua, de origen italiano también, naturalmente, nos
adaptó una motobomba con 4 ruedas, con material para poderla usar como material en un incendio como en el primer momento. Nos nació la idea de hacer un traje de parada, pero ¿de dónde? ¿Cómo salía? Carabineros nos dio la oportunidad de usar unas cotonas de ellos de lana, gruesa, no de las que hay ahora que son como de otro tipo de tejido, pero tenían un gran problema que la espalda estaban dadas de baja y tenían una estrella. Entonces nosotros las mandamos a teñir esas cotonas de negro. Quedaron bastante bonitas, con las cotonas le pusimos un bocamanga de color gris, algo al cuello también gris, y se formó, le pusimos charreteras, le pusimos cinturón blanco, pantalón blanco, zapato negro, calcetín negro, y quedamos vestidos de parada. Una vez fuimos un llamado a lo curro. Zarzamora me dije. Pero sería un cuadrado así de fuego. Hicieron una armada, ya armar, ya agua, armaron una tira, armaron las 2 uniones. Y uno que le decían el gato, el fuente, no sé si ese vio que había un tambor así, que estaba con líquido, y llegó, le dio una patada para apagar la cuestión, y era parafinas. Y la cuestión salimos arrancando porque se pensaba prender todo de nuevo. Pasamos de ser una compañía que estaba estudiando, o que éramos como estudiantes que estamos, pues ya íbamos aprobados. Ya podíamos salir a apagar incendios, nosotros enseñarnos, tener nuestros oficiales, que nos mandaran nuestros oficiales, y pues la alegría fue tremenda. O sea, de hecho la alegría no era solo para nosotros, sino que se transmitió al pueblo de Arnechea, que estaba muy feliz. Como digo, porque no que teníamos nada, queríamos hacer mucho por nuestra población, porque hubo varios incendios en el cual se quemaron varias casas, fallecieron, si no me equivoco, y algunas personas. Así que doy gracias a todas las personas que de alguna u otra manera hicieron posible que nuestra compañía pudiera ser útil a la sociedad. Fue así que Nogales pasó a ser la Brigada 1, nosotros la 2, Banquehue la 3, Barnechea la 4. Y seguimos trabajando ya más integrados, más profundizados en lo que es Cuerpo Bombero Santiago, y con nuestros oficiales en su momento a cargo, con su momento respondiendo a lo que el Cuerpo Bombero Santiago necesitaba de nosotros. Yo estoy orgulloso de la compañía porque de cuando empezamos a lo que es ahora, y seguramente la compañía siempre ha seguido creciendo. O sea que no se olviden cómo empezamos, porque siempre tiene que haber alguien que empiece algo, que después otras personas consigan muchas más cosas, porque hay otras condiciones, o sea, uno tiene más contacto, pero nosotros ¿qué aportamos? Entusiasmo y juventud. Estoy muy orgulloso de mi compañía, y además que lo otro principal, que ha entrado mucha gente. O sea, nosotros siempre, en la época mía, el máximo que llegamos fue, no sé, a 30 bomberos, de repente costaba mucho. Si mal no recuerda, antes cada vez que moría un bombero había que formar, y a nosotros nos costaba, y además que estábamos retirados, y ahora tenemos muchos bomberos y logramos cumplir con todo lo que disponen nuestros oficiales generales, nuestro Cuerpo de Bomberos Santiago.